humanos deben ser objeto de una interpretación estrictamente ceñida a las justas exigencias, subrayo, de una sociedad democrática. Esto lo refirió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva OC 585 del 13 de noviembre de 85. En otro caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puntualiza las razones de utilidad pública e interés social a que se refiere la Convención comprenden todos aquellos bienes que por uso que serán destinados permitan el mejor desarrollo en una sociedad democrática. Para tal efecto, los Estados deberán emplear todos los medios a su alcance para afectar en la menor medida otros derechos y, por tanto, asumir las obligaciones que esto conlleve al respeto a los derechos fundamentales de acuerdo a la Convención. De manera análoga al interés social, esta Corte ha interpretado el alcance de las razones del interés general comprendido en el artículo 30 de la Convención Americana, alcance de las restricciones, al señalar que el requisito según el cual las leyes han de ser dictadas por razones de interés general significa que deben haber sido adaptadas a la función del bien común. Más adelante, la propia Corte Interamericana señala, asimismo, a este tribunal ha precisado que los conceptos de orden público o bien común derivados del interés general, en cuanto se invoquen como fundamento de limitaciones a derechos humanos, deben ser objeto de una interpretación estrictamente ceñida, nuevamente, a justas exigencias de una sociedad democrática. Este es en el caso Salvador Chiriboya contra Ecuador, sentencia del 6 de mayo del 2008. La función social de la propiedad forma parte de un derecho de contenido esencial y que tiene que ver con el ejercicio de este derecho, en armonía con el bien común, esto es, que el derecho de propiedad no puede determinarse únicamente bajo la óptica de los intereses particulares y menos de empresas transnacionales o empresas con intereses mercantiles y que no tienen alguna relación con los intereses colectivos de la nación. El concepto de utilidad pública fue interpretado también por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y puntualiza la Suprema Corte: las autoridades expropiatorias con relación a la expropiación por causas de utilidad pública no solamente deben invocar alguna causa de utilidad pública para expropiar, sino que deben acreditar, subrayo, dicha causa en caso concreto de que se trate. Dicho en otros términos, la declaratoria de utilidad pública no debe basarse en una simple aseveración de la autoridad expropiante, sino que ésta tiene la obligación de demostrar y justificar que tal causa opera en cada situación concreta en relación con lo cual se expida o se haya expedido el decreto correspondiente. Suprema Corte de Justicia de la Nación, solicitud de modificación de jurisprudencia, tesis, Semanario Judicial de la Federación, diciembre del 2006. De todos estos casos, estoy por terminar, presidente. De todos estos casos, lo que reluce que en la regulación de la Ley sobre Energía Eléctrica, a partir del artículo 31 hasta el artículo 88, son contrarios a la propia Constitución en cuanto al respeto a derechos fundamentales, al derecho de propiedad y también a los diversos tratados internacionales regulados en el artículo 1 constitucional, con la misma jerarquía de la propia Constitución. Violan el derecho fundamental de acceso a la justicia y también del respeto al derecho a la propiedad. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra para hablar a favor el diputado Ricardo Villarreal García. Muy buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Para el PAN, esta gran reforma energética
es un compromiso que teníamos pendiente con los mexicanos desde hace muchos años. Como mexicano, como joven, desde hace años soñé con una reforma que finalmente abriera el sector a la competencia, una reforma que acabara con los tabús y con la falsa soberanía sostenida en empresas paraestatales, monopólicas, corruptas e ineficientes. Una reforma que finalmente nos permita el día de mañana tener soberanía energética. Una soberanía que hoy no tenemos al importar más del 50% de las gasolinas y demás derivados del petróleo y más del 35% de nuestro gas. Una falta de soberanía que nos genera hoy un altísimo costo para nuestro país, volviendo poco competitivo y privando a los mexicanos, sobre todo a los más necesitados, de muchos servicios básicos para mejorar su calidad de vida, como escuelas, hospitales, carreteras, entre muchas otras cosas. Todo esto por tener que usar año con año una gran parte de nuestro gasto público federal, una gran parte del dinero de los mexicanos, en subsidiar la luz, la gasolina y el diésel, y en esencia, por tener que usar parte del gasto público en subsidiar la ineficiencia, la corrupción de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, en lugar de usar esos recursos en bienes y servicios para nuestra gente. Es por eso, compañeras y compañeros, que era urgente cambiar este modelo. Era urgente que pudiéramos generar un cambio positivo para poder cambiar la vida de millones de mexicanos. El nuevo modelo que hoy estamos creando permitirá volvernos un país moderno, un país de vanguardia. ¿Y cómo lo haremos, amigos y amigas? Atrayendo inversiones privadas al sector. Con ello generaremos empleos y obtendremos los recursos naturales que hoy tenemos enterrados y que mañana nos servirán para darnos esta soberanía energética que tanto anhelamos y para que con ello podremos tener menores tarifas, tanto en la luz como en la gasolina, y con ello los mexicanos puedan tener acceso a los energéticos de manera más barata y sobre todo, amigos y amigas, para que podamos dejar de utilizar el dinero de los mexicanos en estos subsidios tan absurdos. Amigos y amigas, nuestro gas será el que nos va a permitir el día de mañana generar energía eléctrica más barata. Lo que no podemos es seguir viviendo de un modelo en donde tengamos que importar gas de otros países hasta 4 veces el valor de lo que cuesta en el país vecino de Estados Unidos. Mientras allá el gas cuesta cerca de $4, aquí lo importamos en ocasiones hasta en 16. Lo que no podemos es seguir teniendo un modelo en donde que se genere más del doble de la energía eléctrica con combustóleo que con gas, lo que genera evidentemente un altísimo costo para todos los mexicanos en la producción y sobre todo también un costo ambiental. Lo que no podemos, amigas y amigos, es tener solamente el 0.16% de la energía que se genera en este país de energía eólica. Lo que no podemos es seguir teniendo un modelo en el que solamente el 0.1% de la energía de este país sea energía solar. Con esta gran reforma, el día de mañana generaremos más energía eléctrica barata con nuestro propio gas, con el gas que tenemos enterrado en la frontera de Estados Unidos, en el Golfo de México, y generaremos mucho más energía solar, energía eólica, energía limpia sobre todo, porque podemos con este modelo atraer grandes inversiones para México. Estoy convencido de que esta reforma nos ahorrará miles de millones de pesos a los mexicanos que podrán ser utilizados en bienes y servicios, sobre todo para los que más lo necesitan. Y estoy también convencido que con esta reforma la energía eléctrica de las casas, de la industria, de los comercios, será mucho más barata de la que hoy tenemos. Solamente pondré un par de ejemplos. Mientras en Estados Unidos
la energía eléctrica para la industria cuesta alrededor de 10 centavos de dólar por watt, en México cuesta 25 centavos, es decir, 2.5 veces más que allá. Cuando a mí me preguntan cómo vamos a generar empleos con esta reforma, pues la respuesta es muy sencilla. Lo vamos a generar, por un lado, porque estas grandes inversiones generarán empleos directamente al invertir esos recursos en México, pero sobre todo porque con disminuir la energía eléctrica y el gas vendrán nuevas industrias a México y lo harán porque seremos un país mucho más competitivo y además al pagar energía eléctrica más barata, el día de mañana podrán pagarle más dinero a nuestros trabajadores. Es por ello que los invito y los felicito por el gran trabajo que se ha logrado en estos largos meses de negociación, de trabajo en comisiones, y felicito a todos y cada uno de los diputados y senadores de este país por dar un paso valiente, un paso hacia adelante y un paso hacia el futuro de México. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra para hablar en contra el diputado Rodrigo González Barrios. Con su permiso, diputado presidente. Desde diciembre del año pasado, en que se aprobaron las reformas constitucionales en materia energética, yo hice algunos comentarios de que legisladores panistas estaban muy contentos con este tipo de reformas. Ayer lo volvieron a decir. Hoy quien me antecedió en la palabra lo vuelve a señalar, están muy contentos y dicen que es una victoria cultural del PAN. ¿Qué caras nos han salido las victorias culturales del PAN? Carísimas. Aplaudieron y votaron para que se desnacionalizara la banca en el 92. Ganamos 13,000 millones de dólares por esa venta el Estado mexicano. A los 2 años, en el 94-95, los banqueros, privatizada la banca, tronó y luego el Estado mexicano tuvo que recuperarla con 90,000 millones de dólares. ¡Qué victoria cultural del PAN! ¿Para qué les cuento lo del ejido en el 92 también? Que también los panistas y priistas, otra victoria cultural del PAN, las contrarreformas al ejido, y nos dijeron también con mucha alegría que íbamos a ser autosuficientes en alimentos. Y 22 años después, no somos autosuficientes en alimentos. Las tarifas, las comisiones, las tarifas de teléfonos de México también por igual, se privatizaron, victorias culturales, las privatizaciones, pero nada bajó. Las comisiones de los bancos altos, y tuvimos que hacer 22 años después una reforma financiera para acotar ya no a los bancos privados de México, de los particulares de México, sino a los banqueros extranjeros, porque ahorita toda la banca está en manos de los extranjeros, todas, absolutamente todas, y desde aquí le estamos levantando el zarzo en este caso a las matrices españolas de este tipo de bancos. Entonces, cuando dicen y se ufanan y se alegran quienes plantean este tipo de reformas, pues la verdad son victorias culturales que al pueblo de México le salen muy caras. ¿Cuánto le va a salir esta victoria cultural al pueblo de México? ¿Cuánto van a costar estos pasivos? 2 billones de pesos. ¿Cuánto más vamos a pagar? Es falso que las tarifas se vayan a bajar. Claro que no van a bajar las tarifas, pero además ahora
Además, ahora en el campo, los campesinos, sin que tengan prácticamente posibilidad alguna, si hay hidrocarburos abajo de sus terrenos, van a ser ocupados esos terrenos. ¿Y dónde están los grandes dirigentes campesinos de la CNC? Compañeras y compañeros, tarifas van a la alza, ocupación de las tierras, los pasivos de Pemex los vamos a pagar las y los mexicanos, privatización y para acabarla, el fracking, fundamentalmente en los estados del norte del país. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? ¿Cuál es la gran alegría que se le va a dar al pueblo de México? Mentiras, mexicanos y mexicanas. Estas reformas son contrarreformas que van en contra de los campesinos, son contrarreformas que van en contra de los ciudadanos, no van a bajar las tarifas y obviamente vamos a tener de nueva cuenta que pagar con los recursos fiscales de nosotros, del Estado, cuando se venga de nueva cuenta esas grandes quiebras en el campo y esas grandes quiebras con estos grandes empresarios. Tenemos, afortunadamente, se ha creado una instancia, tenemos la consulta popular. Allí nos vamos a tener que ver. Hay millones de mexicanos, más de la mitad de este país no comparte la visión de estas reformas. Y mucho más de la mitad, casi 2/3 de mexicanas y de mexicanos quieren ser consultados sobre este tema. Dicen que queremos sacar tajada electoral. Bueno, pues ni que fuéramos la monita de los cerillos clásicos, sin manos para defendernos. Sí vamos a ir en el 2015 a decirles a los electores quiénes han hecho estas contrarreformas y quienes, de nueva cuenta, alegres, van otra vez a hundir a este país. Muchas gracias, diputado presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra para hablar a favor el diputado Raimundo King de la Rosa. Con su permiso, presidente, a nombre de mi grupo parlamentario me manifiesto a favor del dictamen en sus términos. Como sabemos, el tema de la Comisión Federal de Electricidad se discutirá ampliamente el día de mañana. Sin embargo, los diversos temas que le son concomitantes y consustanciales a los artículos señalados por su importancia y efectos merecen dejar en claro nuestra posición. A lo largo y ancho de todo el país, priva un reclamo generalizado y legítimo por parte de la ciudadanía, un reclamo permanente para tener un mejor servicio de electricidad, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales. Para atender esta demanda social creciente, es necesario que privilegiemos el interés general y construyamos los consensos necesarios para atenderla de manera ágil, pero sobre todo eficiente. Todas las fuerzas políticas aquí representadas, de una u otra manera, han hecho eco de esta demanda, lo cual no obliga a pensar en nuevos paradigmas para darle una respuesta a la sociedad. Ello implica traducir nuestras coincidencias en el mejor marco normativo. En este sentido, la reforma presentada por nuestro presidente Enrique Peña Nieto contiene amplios beneficios, entre los que podemos destacar que permite una mayor competencia, una competencia acompañada de reguladores fuertes y de una empresa vinculada a la eficiencia, preparada y dotada de los elementos necesarios para competir.
La competencia necesariamente tendrá sus mejores beneficios para la ciudadanía, toda vez que recibirán servicios de calidad. Se ampliará la cobertura, posibilitando que las zonas aisladas o marginadas reciban electricidad y, lo más importante, que tengan tarifas accesibles. Estamos, señoras y señores legisladores, ante la gran oportunidad de impactar en las tarifas eléctricas del uso doméstico y del uso eléctrico y del uso industrial para que los y las mexicanos podamos recibir beneficios tangibles de esta reforma. Así, el tema de las tarifas se convierte en un hilo conductor que articula con integridad las diferentes acciones tanto en el sector hidrocarburos como en el sector eléctrico. Una y otra vez ha señalado la importancia de impactar positivamente en el costo de la producción de la electricidad, lo cual beneficiará a millones de hogares mexicanos que contarán con las mejores tarifas eléctricas y de gas natural. Es importante dejar en claro que en la Comisión Federal de Electricidad habrá mayor flexibilidad en la toma de decisiones. Será una empresa productiva del Estado, con una gran autonomía presupuestal que permitirá mayor independencia en la toma de decisiones administrativas, de planeación de negocios y de operación, como también estará de manera fundamental y significativa generando condiciones de mayor independencia en sus aportaciones presupuestales a la tesorería de la Federación. Es momento de hacer un esfuerzo legislativo mayúsculo y entender la nueva dinámica y los retos que este siglo plantean a nuestro país. En esta oportunidad, no solo es tener una mejor infraestructura que dé mayor cobertura o que permita su totalidad, lo cual significará un importante detonante para el desarrollo y para acceder a mejores condiciones de vida, particularmente para quienes menos tienen, sino que es también la oportunidad de contar con más empleos y entender que una eficiente y más barata producción de energía necesariamente generará insumos más baratos a la actividad industrial, con lo que se beneficiará también al consumidor final. Las y los mexicanos que viven en zonas aisladas y marginadas esperan contar a la brevedad con la infraestructura que le permita reducir la brecha de la desigualdad y acceder a mejores oportunidades. Como se ha mencionado, ya para consolidar una política energética es necesario que ésta tenga en el centro a los ciudadanos y como objetivo estratégico y prioritario ofrecer a todos los y las mexicanas sin distingo alguno más y mejores oportunidades sociales. Yo invito a mis compañeros legisladores a abandonar el discurso alarmista y dilatorio que únicamente busca obtener ventaja electoral, promoviendo el miedo al cambio y al rechazo al proceso transformador que pondrá a México en el mejor camino. Es una apuesta errónea que el tiempo y la sociedad se los va a increpar. Termino, señor presidente. Los invito a ubicarse en el terreno de las propuestas, a que debatan con ideas y no con verdades a medias y mentiras completas, a que dejen estar todo en contra y nada a favor, a que abandonen al no a todo por sistema. El Partido Revolucionario Institucional estamos decididos a acompañar y a apoyar decididamente al presidente Enrique Peña Nieto en la convocatoria a todas las fuerzas políticas para que podamos mover a México. Estamos convencidos
que es la mejor manera para conseguir el desarrollo social y poder fortalecer la economía de millones de mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra para hablar en contra el diputado Rosendo Serrano Toledo. Con su permiso, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. En verdad, cuando vienen a defender una postura sin argumentos, cuando en verdad se da un debate, y más que debate, se pretende justificar lo que no se puede justificar con argumentos, se dicen una serie de mentiras y tonterías como esto de que tenemos miedo al cambio. ¿Miedo al cambio? ¿De qué cambio hablan? ¿De seguir saqueando el país? ¿De seguir vendiendo cosas que no van a ser posibles sacar adelante este país? Ese cambio, sí, es el que nos dicen que nosotros tenemos miedo. Por favor, esa es la peor mentira reiterada que se ha escuchado y hemos escuchado desde que iniciamos este periodo extraordinario. Miedo al cambio. Nosotros del PRD no tenemos miedo al cambio. Queremos un cambio verdadero. Eso sí, queremos un cambio verdadero. Como queremos un debate verdadero. En cualquier democracia verdadera, ¿sí? Por más que se tenga la mayoría, pero si se pierde el debate, tienen que aceptar lo que digan las minorías y cambiar su postura. Aquí es un simulacro, no van a cambiar nada, así le ganemos el debate. Ayer el diputado de la Garza perdió el debate y a poco cambiaron su sentido del voto, votaron a favor de lo que no deberían votar a favor. Por eso, por favor, no nos digan que tenemos miedo al cambio. Al contrario, queremos un cambio verdadero. Como habíamos propuesto que Pemex se modernizara, como Comisión Federal se modernizara. Eso sí queremos nosotros. La modernización de nuestras instituciones, de nuestras paraestatales, no la venta de ellos como ustedes la están haciendo ahorita, amigos, compañeros del PRI y del PAN. No es eso. Hay en estas reformas, sin lugar a dudas, un despropósito sin límite. No hay límites en estas reformas. El despropósito de llevar a nuestro país a una ruta lamentable. El despropósito de llevar a esta nación a tener que dejar de administrar lo que nos daba, por lo menos el sustento fiscal que tanto necesita este país, hoy van a estar en manos de los extranjeros, en manos de compañías privadas, diciéndonos de que con eso vamos a nosotros alcanzar la gran modernización de este país. No, vamos a crear más slim, vamos a crear más ricos y seguramente el tiempo lo va a determinar así. Desgraciadamente van a ser más los pobres en este país. Por eso es importante que hoy el PRD, sin lugar a dudas y con la firmeza y la cara en alto, desde esta tribuna, como lo han hecho mis compañeros y como lo hago yo, dejemos claro al pueblo de México que nosotros no estamos a favor de estas reformas, estamos en contra de las privatizaciones, no estamos a favor que sigan saqueando a este país, estamos a favor que este país se modernice y que siga el Estado administrando lo que en verdad debe ser de los mexicanos y no de las empresas privadas. Por eso, hoy, con la cara
en alto, mirando de frente, diciéndole a este equipo que hoy tiene el gobierno, estos jóvenes agarraron un carro, le metieron el acelerador hasta el fondo y van desbocados, llevando a cuesta el país. Se van a estrellar. Peña Nieto y su equipo va a estrellar ese carro, va a volcar a este país, va a llevar a la desgracia a este país, haciendo verdaderamente propicio que este país y esta nación no tenga más alternativa que quitarles la mayoría el 2015 y por supuesto ganar la mayoría para detener toda esta serie de reformas que van en contra de la nación. Eso lo saben ustedes, eso va a pasar, sin lugar a dudas va a pasar, sin lugar a dudas va a pasar. Vamos a ganar la mayoría para que estas reformas se echen para atrás. Por eso el PRD, la oposición y el pueblo de México se las va a cobrar en la próxima elección. No tengan duda de eso. Vamos a ir de frente, ya lo verán. El cinismo de ustedes no tiene vergüenza. La vergüenza de ustedes no alcanza ni un parámetro. Son cínicos es lo que son. Muchas gracias, presidente. Oye, no hay nadie. Javier. Agotada la ronda de oradores, consulte a la Secretaría a la Asamblea en votación económica si el asunto está suficientemente discutido en lo general. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente. Suficientemente discutido. Le pido a la Secretaría dar cuenta de los artículos reservados. Artículos reservados. Por el que se expide la Ley de la Industria Eléctrica. Artículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, del 9 al 16, el 20, 21, 22, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 51, 52, 53, 55, 57, 58, del artículo 67 al artículo 92, artículo 97, artículo 100, 101, 104, 105, 107, 108, 111, 113, 114, 115, 116, 117, del 118 al 121, 123, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 146, 150, 151, del artículo 155 al 161, artículos 163, 164, 165 y 166. En cuanto a los transitorios, artículo 3º, transitorio, 4º, 5º, 6º, 9º, 12º, 17º, 18º, 19º, se propone la adición de un artículo 25º transitorio, así como la adición de un transitorio, por lo que hace a la Ley de Energía Geotérmica, artículo 1, artículo 2, artículo 4, artículo 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 23, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 37, 39, 47, 51, adición de un artículo 52 bis, artículos 53, 54, 55, 57, 61, 66, artículo 7º transitorio, artículo 8º transitorio,
de la Ley de Aguas Nacionales, artículo 18 y artículo 81. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Le ruego a la Secretaría abre el sistema electrónico de votación por 5 minutos para proceder a la votación del dictamen en lo general y en lo particular de los artículos no reservados. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general de los artículos no reservados. En este momento se abre el tablero electrónico hasta por 5 minutos para que los legisladores emitan su voto conforme al proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica y se adiciona y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales en lo general y de los artículos no reservados. Le comento que la Ley de la Industria Eléctrica, propuesta por el titular del Ejecutivo Federal, se plantea como reglamentaria de los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Carta Magna. Esta nueva ley establece el marco jurídico que regirá a las actividades estratégicas de planeación y control del sistema eléctrico y la prestación del servicio público de transmisión y distribución de electricidad, así como las demás actividades de la industria eléctrica. De igual manera, la iniciativa contempla para este sector las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas, uso y ocupación temporal de las tierras, contenido nacional e impacto social por el desarrollo de proyectos de infraestructura para la generación, transmisión y distribución de electricidad, entre otras. Le comento que esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Energías Geotérmicas y se adiciona y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Esto, como el rubor de esta iniciativa lo indica, contiene 2 leyes: la expedición de la Ley de Energía Geotérmica y modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales. En este tenor se hará referencia en 2 apartados. La iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Energía Geotérmica y se adiciona y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. De conformidad con el rubro de esta iniciativa con proyecto de decreto, el cual contiene la Ley de Energía Geotérmica y una adición y reformas a la Ley de Aguas Nacionales, los cuales se hará referencia a ambos ordenamientos jurídicos en 2 apartados. La Ley de Energía Geotérmica. Respecto a esta nueva ley, la iniciativa señala que la tendencia mundial de combate al cambio climático representa un desafío que México debe atender con prontitud mediante acciones decididas y contundentes, para lo cual es necesario impulsar el aprovechamiento de los recursos renovables con la finalidad de contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero provocados precisamente por el uso de combustibles fósiles. La adición y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales. Cabe destacar que el proyecto de decreto que se dictamina propone la adición y reformas a la Ley de Aguas Nacionales, esto con el objetivo de establecer una estrecha coordinación entre la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional del Agua, a efecto de procurar la integridad de los yacimientos geotérmicos durante la etapa de explotación y contempla asimismo mecanismos eficientes para mantener su sustentabilidad. Le comento también que, pues aquí en el Pleno de la Cámara de Diputados, como usted bien lo sabe, desde ayer dio inicio este periodo extraordinario de sesiones en el que se van a debatir 6 dictámenes de modificaciones a 21 leyes secundarias en materia de la reforma energética. 4 de los documentos fueron enviados por el Senado de la República y 2 se generaron como Cámara de Origen.
para comentarle un poco más sobre lo que se está haciendo aquí en esta Cámara de Diputados, le informo que la reforma energética de 2013 en México es una reforma constitucional cuya iniciativa fue presentada por el presidente de la República el 12 de agosto de 2013. Fue aprobada por el Senado de la República el 11 de diciembre de 2013 y por la Cámara de Diputados un día después. El 18 de diciembre de 2013, esta reforma fue declarada constitucional por el Poder Legislativo Federal. Fue promulgada por el Ejecutivo Federal el 20 de diciembre de 2013 y publicada al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación. Le comento también que el 12 de agosto de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión la iniciativa en materia energética, haciendo uso de las facultades que le confiere el artículo 71 constitucional y con fundamento en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La iniciativa reformaría los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de México. Bueno, pues le comento que el mismo día de su presentación, esta iniciativa presidencial fue recibida en la Oficina de Partes del Senado de la República y el 14 de agosto fue recibida por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se han emitido 331 votos a favor, 128 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 331 votos. En el primero de los temas, modelo abierto de mercado y tarifas eléctricas, ocupación temporal de tierras, tiene la palabra el diputado Marco Bernal Gutiérrez. Bueno, va a leer la Secretaría, entiendo, la propuesta de modificación presentada por el diputado Marco Antonio Bernal. Sí. Adelante, diputado. Reserva a la Ley de la Industria Eléctrica. Artículo 71, primer párrafo, debe decir: la industria eléctrica se considera de utilidad pública. Procederá a la ocupación o afectación superficial o la constitución de servidumbres necesarias para prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica y para la construcción de plantas de generación de energía eléctrica en aquellos casos en que, por las características del proyecto, se requiera de una ubicación específica conforme a las disposiciones aplicables. Artículo 73, primer párrafo. La contraprestación, los términos y las condiciones para el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar las actividades a que se refiere el artículo 71 de esta ley serán negociados y acordados entre los propietarios o titulares de dichos terrenos, bienes o derechos, incluyendo derechos reales, ejidales o comunales, y los interesados en realizar dichas actividades. Tratándose de propiedad privada, además podrá convenirse la adquisición. Artículo 74, en su fracción sexta, segundo párrafo. De acuerdo a las distintas formas o modalidades de uso, goce, afectación o, en su caso, adquisición que se pacte, los titulares de los terrenos, bienes o derechos tendrán derecho a que la contraprestación cubra, según sea el caso. En la fracción séptima se eliminan los incisos A y B y se recorren los mismos. Inciso A, compromisos para ejecutar proyectos de desarrollo en beneficio de la comunidad o localidad afectada. Inciso B, cualquier otra prestación que no sea contraria a la ley. O inciso C, una combinación de las anteriores, sin perjuicio de las modalidades de contraprestación a que se refiere esta fracción. Se podrá proponer al propietario titular del derecho o miembros de la comunidad o localidad a la que pertenezcan la adquisición de bienes o insumos o los servicios fabricados, suministrados o prestados por dichas personas cuando esto sea compatible con el proyecto.
Artículo 82. La servidumbre legal comprenderá el derecho de tránsito de personas, el de transporte, conducción y almacenamiento de materiales para la construcción, vehículos, maquinaria y bienes de todo tipo, el de construcción, instalación o mantenimiento de la infraestructura o realización de obras y trabajos necesarios para el adecuado desarrollo, operación y vigilancia de las actividades a que se refiere el artículo 71 de esta ley, así como todos aquellos que sean necesarios para tal fin. Las servidumbres legales se decretarán a favor del interesado y se regirán por las disposiciones del Derecho Común Federal y las controversias relacionadas con las mismas, cualquiera que sea su naturaleza, serán competencia de los tribunales federales. Artículo 86. Los avalúos que se practiquen en términos de este capítulo, así como los honorarios que en su caso se causen por la participación de testigos sociales, serán cubiertos por los interesados. Artículo 87. Los interesados en realizar actividades a que se refiere el artículo 71 de esta ley se abstendrán de realizar directa o indirectamente conductas o prácticas abusivas, discriminatorias o que busquen influir indebidamente en la decisión de los propietarios o titulares de los terrenos, bienes o derechos durante las negociaciones y los procedimientos a que se refiere el presente capítulo. En los casos en que se acredite que dichos interesados incurran en las conductas señaladas en este artículo en más de una ocasión, los permisos o autorizaciones otorgados para la realización de las actividades mencionadas podrán ser revocados. Artículo 88, fracción segunda, en su inciso C. Se declare nula o cancele el permiso o autorización del interesado. Artículo 89. Los contratos celebrados entre los interesados en realizar las actividades a que se refiere el artículo 71 de esta ley y los propietarios o titulares de terrenos, bienes o derechos de que se trate, preverán, en su caso, los mecanismos financieros que deberán adoptar los interesados para asegurar que el desmantelamiento de sus instalaciones y abandono de los terrenos que hayan ocupado, usado, gozado o afectado por virtud de sus actividades se realiza atendiendo a los compromisos pactados con los propietarios de los terrenos, bienes o derechos y las mejores prácticas, restableciéndolos en pleno goce de sus derechos. Los contratos a que se refiere el párrafo anterior también deberán prever, al menos, mecanismos financieros para que los interesados cubran los daños y perjuicios que sus actividades y operaciones puedan ocasionar a los propietarios o titulares de terrenos, bienes y derechos no previstos en la contraprestación que se acuerde conforme a este capítulo. Diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Ahora consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas del diputado Bernal. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admiten a discusión las propuestas de modificación presentadas por el diputado Bernal. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente. Se admiten a discusión. En consecuencia, tiene la palabra para hablar a favor del dictamen. Sí. ¿Con qué objeto, diputado? Dígame. ¿Sonido en la curul del diputado Monreal? Bueno, presidente, primero le pediría de la manera más atenta nos pueda circular las propuestas por escrito, porque son bastantes o son varios artículos que propone el presidente de la Comisión de Energía modificar para saber qué estamos votando. Y en segundo lugar, le pediría que nos inscriba en contra al diputado Mejía, a la diputada Zuleima y a mí, porque no estamos de acuerdo, protestamos enérgicamente con el formato. Se nos está excluyendo del debate y no estamos de acuerdo a asumirlo pacífica y tranquilamente como si no hubiera
pasado nada. Nosotros no hemos acordado ningún debate y tenemos el derecho de participar en cada uno de los temas que ustedes han acordado previamente. Somos parte de este Congreso y no vamos a permitir que se nos ningunee y que se nos ignore como opositores auténticos en esta Cámara. Bueno, sobre lo primero, diputado, en este momento le van a entregar las modificaciones a los 8 artículos que propone el diputado Bernal. Están publicadas en la Gaceta Electrónica, todo el mundo los puede consultar, pero se le entregamos con mucho gusto por escrito. Y no tengo ningún inconveniente, los anoto en la lista, solamente le informo que ya tengo anotados en pro al diputado José Luis Flores, al diputado Fernando Rodríguez Doval, a la diputada Lilia Aguilar Gil, y tengo anotados en contra a la diputada Eva Diego, al diputado Catalino Duarte y a la diputada Joaquina Navarrete. Los anoto y que la Asamblea decida en qué momento está suficientemente discutido. Y yo puedo decirle que la presidencia, la mesa directiva garantizará que todo el mundo pueda hacer uso de la voz y presentar las reservas correspondientes. Eso yo ya lo he hecho, ¿no? Sí. A ver, sonido nuevamente en la curul del diputado Monreal. Presidente, yo siempre lo he respetado por su conducción y me parece que esto es inadmisible. ¿A qué hora se inscribieron? Yo no he visto a nadie que vote o que levante la mano para inscribirse. A nosotros no se nos ha tomado parecer y en los últimos bloques no se nos permite hablar como legisladores. Le pido a usted, como presidente de la Cámara, reconsidere esta actitud y nos permita como legisladores asumir nuestra posición en este debate y no someta a la mayoría que seguramente nos va a excluir de este debate un derecho elemental de los legisladores. Le pido reconsidere y asuma su responsabilidad como presidente de la mesa directiva. Diputado, yo de verdad, los oradores estaban inscritos, están aquí, se inscribieron en la mesa directiva, como se inscriben todos, como se inscriben ustedes cuando se inscriben antes de que comience el debate. Es una práctica completamente normal y común. Y insisto, por supuesto que todo mundo tendrá derecho a plantear sus reservas en el momento, en los términos del formato que fue aprobado por el Pleno y fue propuesto por la Junta de Coordinación Política. Sonido en la curul del diputado Manuel Huerta. Dígame, diputado. Sí, gracias, presidente. En el sentido del diputado Monreal, porque desde ayer hemos sostenido que esto ya parece deporte del pancracio, ya está arreglado todo. Y ahorita nosotros queremos hablar en este tema en contra también para que nos anoten. Y evidentemente, porque si no pareciera como que el que lleva la propuesta ya lleva la cobertura para hacer la finta, pero al fin ya se sabe qué va a pasar. Y tratar de evitar voces autónomas en este Congreso que nos queremos expresar. Por favor, para que me anoten contra. Lo anoto, diputado. Y usted tiene también sus reservas presentadas y en su momento también todo el mundo podrá llevarlas al Pleno, ¿sí? Ya di a conocer la lista de oradores. Tiene la palabra el diputado José Luis Flores Méndez para hablar en pro de las propuestas admitidas por la Asamblea. Se llena de honra esta tribuna justo ahora. Con el permiso de la presidencia, señoras y señores diputados, el dictamen a discusión incluye lo establecido en el mandato constitucional, considerando así de utilidad pública la ocupación o afectación superficial de inmuebles, predios, terrenos, bienes o derechos necesarios para el desarrollo de las actividades de la industria eléctrica, determinando el procedimiento, requisitos y formalidades para llevar a cabo el acuerdo y negociación, así como la contraprestación que en su caso deberá otorgarse. Se contempla para este sector las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas,
uso y ocupación temporal de las tierras, contenido nacional e impacto social por el desarrollo de proyectos de infraestructura para la generación, transmisión y distribución de electricidad. Además, es de señalarse que las comisiones dictaminadoras han enriquecido la iniciativa del Ejecutivo y la minuta de la colegisladora en materia de ocupación y afectación superficial para adaptar el texto de la iniciativa de ley de hidrocarburos presentada al amparo de la misma reforma energética en lo que resulta procedente. De esta manera, las obligaciones que deben observar los interesados en desarrollar proyectos de infraestructura en el sector eléctrico cumplirán con las obligaciones comunes para el sector energético. Se reconocen los derechos ejidales y comunales de aquellas localidades en las que exista la posibilidad de desarrollar proyectos de infraestructura del sector eléctrico. Propone modificar el texto original para que los interesados en desarrollar proyectos de infraestructura del sector eléctrico manifiesten por escrito la descripción detallada del proyecto y atiendan las dudas y cuestionamientos de los propietarios de los terrenos, informándoles de las posibles consecuencias y afectaciones que se podrían generar por la ejecución del mismo y, en su caso, los beneficios que el desarrollo del proyecto podría generar a los propietarios o a sus comunidades. Se establece que la contraprestación que en su caso se pacte deberá ser idónea para el desarrollo del proyecto en cuestión y para las necesidades de las partes. Queda clara la responsabilidad de las autoridades responsables del proceso de negociación para la ocupación o afectación superficial de terrenos en los que se ubicarían proyectos de infraestructura. A mayor abundamiento, es de precisarse que el grupo parlamentario del PRI se encuentra a favor del dictamen y a favor de la propuesta presentada, en donde se establece que la contraprestación es un derecho y que el capítulo de uso y ocupación superficial es solo para transmisión, distribución y para construcción de plantas de generación cuya localización tiene que ser en un lugar específico. En este mismo orden de ideas, se elimina como contraprestación el uso de la fuerza laboral. Se elimina como contraprestación la adquisición de bienes o servicios productivos producidos por los propietarios para sustituirlo por la posibilidad de adquisición cuando sea compatible con los requerimientos del contrato o asignación. En suma, una y otra vez lo hemos dicho en esta tribuna y lo repetiremos cuantas veces sea necesario. Lo que se plantea y se pretende consolidar con esta reforma es el desarrollo. Reconocemos que es una normatividad que generará oportunidades a los dueños de las tierras. Una normatividad que deje en claro que no se hará nada en donde el dueño de la tierra no esté de acuerdo, que garantiza la intermediación de las autoridades y, por lo tanto, su responsabilidad. Una normatividad que no admite vacíos o dobles interpretaciones, porque establece el apego estricto a las leyes en la materia y la contraprestación de acuerdo a los valores comerciales de las propiedades. Lo que el dictamen plantea es un acuerdo de ganancias mutuas. Plantea no solo la posibilidad de que puedan coexistir la industria eléctrica y el desarrollo agropecuario, sino que prevé su co-creación en beneficio de las partes, de la población y del país. Plantea un nuevo paradigma bajo modernas formas de producción. Quienes estamos en esta Cámara somos representantes del pueblo, por lo tanto somos representantes de los campesinos, de los ejidatarios, de los comuneros y otros. No tenemos por qué negarles la oportunidad de obtener mayores ingresos, la oportunidad de abrir sus tierras a nuevas posibilidades
que les permitan una mejor calidad de vida. Dejemos que sean ellos quienes decidan qué uso les quieren dar a sus bienes y estemos atentos de la salvaguarda de sus derechos y prerrogativas. Gracias, señor presidente.